que analiza el tema del concepto de derecho y que también analiza las dos grandes concepciones de derecho, que son la concepción iusnaturalista y la concepción positivista. Tengan en cuenta, ustedes lo van a ir escuchando en los audios que se van a ir subiendo en el campus virtual, que si bien la unidad trata sobre el concepto, definición de derecho, en realidad lo que vamos a analizar es las diferentes dificultades con las cuales nos encontramos para que no podamos dar una única definición de derecho. En realidad no le vamos a dar una definición de derecho, sino que lo que vamos a ir analizando es por qué razón teóricamente los juristas no logran un acuerdo para poder dar una única definición de lo que se entiende por sistema jurídico por derecho. Bien. También vamos a analizar muy detenidamente en esta unidad, al analizar las dos grandes concepciones de derecho, cuál es la relación entre el derecho y la moral. Y como este es un tema central, el tema de la relación entre derecho y moral, porque lo vamos a ir analizando en todas las unidades que vayamos viendo, vamos a volver nuevamente cuando veamos interpretación y cuando veamos razonamiento jurídico, que juega el tema de la moral. Porque además han existido, diríamos, cambios muy importantes respecto al tema del papel juega en la moral dentro de lo que es el derecho, que hay autores, como por ejemplo Working, que consideran que el derecho está formado, además de por reglas, por principios, pero también hay una vertiente, una nueva vertiente dentro de lo que es el derecho constitucional, que es el neoconstitucionalismo, que considera que se ha modificado la teoría del derecho a punto tal que de analizarse o integrarse dentro del sistema del derecho el tema de la moralidad. Siendo esto tan importante, sobre todo porque cuando nosotros hablamos de derecho, en realidad en lo primero que pensamos es en algo que es la justicia, que es importante ver qué rol juega y si derecho y moral se identifican o si existe una distinción entre derecho y moral, que es en definitiva lo que plantean las dos grandes concepciones de derecho. ¿Cuál es la relación entre el derecho y la moral? Para que ustedes puedan entender debidamente el tema de esta relación, indudablemente tenemos que hacer referencia o detenernos en a qué nos estamos refiriendo con el tema de la ética y cuáles son los diferentes niveles del discurso ético, porque una de las tesis que sustenta el iusnaturalismo es una tesis de filosofía ética. Por ende, para poder realmente entender, tenemos que tener claras un par de nociones sobre el tema de la ética y sus diferentes niveles. Yo ya les he subido en el campo virtual un Power, que es el resumen del último capítulo de Nino, que habla sobre la valoración moral del derecho, en donde vemos los diferentes niveles del discurso ético y donde sintéticamente analizamos qué trata cada uno de ellos. Ustedes ya lo tienen subido, lo subí hace un ratito, en el campus virtual, para que puedan trabajar con ese Power y poder tener gráficamente claro a qué nos estamos refiriendo. ¿Sí? Bien. Bueno. Entonces, esta clase nos vamos a centrar específicamente en el tema de la ética y de los diferentes niveles. Vamos a ver que en el libro de cátedra el doctor Rodríguez se detiene sobre este tema y cuando habla específicamente sobre la tesis de filosofía ética de iusnaturalismo, trata este tema. Lo trata de manera más o menos similar a como lo trata Nino, porque en realidad el contenido es el mismo. Bien.
Cuando nosotros hablamos del tema de la ética, en realidad lo que estamos analizando son cuáles son los niveles, los diferentes niveles y qué es lo que cada uno de los niveles trata. Nosotros encontramos 3 niveles. Estos niveles son el nivel de la metaética, el nivel de la ética normativa y el nivel de la ética sociológica o descriptiva. ¿Qué es lo que trata cada uno de ellos? El nivel de la metaética obviamente es un nivel superior al de la ética normativa. Y en el nivel de la metaética se tratan variados temas. O sea, el nivel de la metaética es el nivel de mayor abstracción dentro de lo que es el discurso ético. Y allí tratamos temas como, por ejemplo, cuál es el significado de los términos éticos, que es un tema semántico, cuál es la estructura de los juicios de valor, que es un tema eminentemente de tipo lógico. También analizamos temas de tipo psicológico, como cuál es la influencia que ejercen el tema de los juicios de valor sobre las personas. También tratamos temas ontológicos, de qué son específicamente los valores y qué son los términos éticos, qué clase de entidades son, si son entidades naturales, si son entidades simples, si no son entidades que nosotros podamos ubicarlas en la realidad. O sea, vemos una serie de cuestiones que se dan en un nivel de abstracción, en síntesis, en el nivel de la metaética, analizamos, por un lado, los significados de los términos éticos y, por otro lado, la estructura de los juicios de valor. En el nivel de la ética normativa, allí, en ese nivel, lo que estamos haciendo es formulando juicios de valor. Ahí aparecen los grandes, diríamos, teorías de ética normativa, como pueden ser, por ejemplo, la teoría de Santo Tomás, de Platón, de Aristóteles, la teoría deontológica de Kant, la posición originaria de Rawls, vemos, por ejemplo, qué es el utilitarismo, o sea, diferentes teorías de ética normativa que lo que hacen es formular juicios de valor y también dentro de la ética normativa, además de formular juicios de valor, justificamos los mismos siempre que ello resulte posible de acuerdo a la posición de metaética que uno tenga. Y también lo que hacemos es analizar diferentes instituciones de la realidad para determinar si instituciones son justas, son injustas, son buenas. Por ejemplo, cuando empezamos a discutir sobre el tema de la pena de muerte o el tema del aborto, por ejemplo, estamos en el nivel de la ética normativa. Allí estamos directamente discutiendo y analizando y justificando determinadas instituciones. ¿Queda claro hasta ahora? Bien. A ver, ahora... No estaba mirando si había alguna pregunta. Y el nivel de lo que es la ética sociológica o descriptiva, en ese nivel simplemente lo que se realiza es describir o analizar cuáles son los valores imperantes en una determinada sociedad, en un determinado tiempo y espacio. Entonces, por ejemplo, analizamos cuáles son los valores preponderantes en la civilización occidental y cristiana, o analizamos cuáles son los valores preponderantes en lo que es, por ejemplo, las civilizaciones orientales, o cuáles son los valores preponderantes en la sociedad argentina, que es lo que, diríamos, nuestra sociedad considera como valores importantes o relevantes. Chicos, me están haciendo una pregunta. Eso me da pie, yo quedé en que lo que comenté en el WhatsApp, lo comenté en el WhatsApp por los comentarios de WhatsApp, y que tal vez a los que concurren a las clases de Zoom son a los que no tengo que de repente hacer los comentarios que hago. Yo creo que tal vez nosotros no fuimos claros en algo, el cuerpo docente. Los trabajos prácticos, o sea, nosotros hasta el cuatrimestre pasado, hasta el año pasado,
evaluamos con 2 exámenes parciales, como hacen el resto de las materias, y 2 recuperatorios. Tuvimos que adecuarnos a cómo es la metodología del resto de las comisiones de teoría del derecho y para colocar a todos los cursantes de teoría del derecho en una misma situación en cuanto al dictado de la materia y a la evaluación. Por ende, nosotros vamos a ir evaluando a través de trabajos prácticos. Los trabajos prácticos son evaluativos y por ende son individuales. No son trabajo práctico. Y nosotros, por lo menos en el trabajo práctico número 1, me consta que se ha dado todos los temas, absolutamente, y se ha dado toda la bibliografía. Y además también se han explicado todas las consignas del trabajo práctico número 1 en las clases de Zoom. Pero el trabajo práctico no se puede hacer si previamente no se estudió. Hay que estudiar completo la materia, completo. Habría que haber leído antes de hacer el trabajo práctico, al menos leído con la bibliografía que se les indicó. Porque si hubiesen leído completo la bibliografía que se les indicó, completo, exactamente, hubieran hecho las preguntas que estuvieron haciendo en el WhatsApp. Lo que demuestra las preguntas de WhatsApp es que ustedes no han leído ni han estudiado. Por lo menos un grupo importante no ha leído y no ha estudiado. Entonces, no hay que preguntar de qué página a qué página. Hay que ver y estudiar todo lo que se le vaya indicando a los videos en cuanto a la bibliografía completa, ¿no? De página tal a página tal. Estamos hablando del capítulo número 2 del libro del doctor Rodríguez. Estamos hablando del capítulo de definición de derecho del libro de Nino. Y también van a haber algunos temas, sobre todo en lo que es derecho natural, del libro de ensayos de del doctor Portela. La bibliografía hay que no solamente leerla, sino estudiarla. Estudiarla. Y lamentablemente van a quedarse con muchos fines de semana sin salir o sin ocuparse de su familia. Van a tener que estudiar de noche, van a tener que estudiar, miren, mis lugares de estudio, porque yo trabajaba y estudiaba. Y tenía, lamentablemente, no un tipo de cursada como esta. Yo empecé a estudiar en el año 78, se me da cuenta más o menos de mi edad. Tuve que dar un examen de ingreso que además tenía cupo, que lo tuve que dar en 2 oportunidades, en el 77, o sea, cuando yo me arribo, termino el secundario en el 75, en el 76, la Facultad de Derecho de Mar del Plata se cerró por el golpe de Estado. Y mi familia no estaba en condiciones de mandarme a estudiar fuera. Entonces tuve que esperar a que se abriera. Y cuando se abrió con un cupo de 50 personas y examen de ingreso. O sea que no servía ni siquiera aprobar un examen de ingreso si además uno no entraba en cupo. Por ende, recién pude empezar a estudiar en el año 77. Y obviamente trabajaba. Tuve la suerte de trabajar en un lugar en donde me enseñaron porque logré entrar en tribunales y trabajar en la defensoría, que hacía civil y que hacía penal. O sea que yo siempre digo que me pagaban para aprender. En realidad me pagaban para aprender. Tuve esa suerte. Pero también tenía un, digamos, ritmo de cursada muy particular. Teníamos 40 materias, 6 años, cursada obligatoria, y nos tomaban asistencia hora por hora. 75% de asistencia que si no la cumplimentábamos quedábamos fuera, libres. Para poder cursar el segundo año había que tener aprobado al mes de marzo la mitad del primer año. Y para cursar tercer año teníamos que tener aprobado al mes de marzo todo primer año más la mitad del segundo. Y si teníamos más de 5 exámenes reprobados entre primero y segundo, nos dejaban libre en la facultad. Entonces, yo estudiaba en el colectivo, a la noche, los fines de semana. Entonces, realmente hay comentarios que hemos escuchado dentro de WhatsApp que sinceramente yo jamás los he escuchado. E inclusive he hablado con el titular de cátedra por esta situación. Entonces, no me pregunten más de qué página a qué página. Es capítulo número 2 del libro del doctor Rodríguez. No se van a morir por leerlo. Al contrario, es bueno porque ya les dijimos que la materia es una materia abstracta, es una materia difícil y requiere de mucha lectura y comprensión. Muchísima lectura y comprensión. Nosotros lo que hacemos es guiarlos en esa lectura
y en la comprensión de la materia. Y estamos disponibles para eso. Pero ustedes tienen que estudiar. Porque si no estudian, se les va a complicar. Sobre todo porque el segundo trabajo práctico no lo vamos a tomar de esta manera. Ni le vamos a dar todo este tiempo. Se va a tomar en horario de cátedra, se podrán llegar a dar un poquito más, unas 2 horas, y si ustedes no estudiaron previamente, no van a poder cumplimentarlo. O sea, lamentablemente. O sea, tienen que leer y tienen que estudiar. Se acabó de página tal a página tal. O sea, no puede ser que estén con un trabajo práctico diciendo, ¿y esto dónde lo saco? No leyeron. Porque si no, no pueden preguntar dónde está esto. Realismo y convencionalismo. Lo tratan los 3 libros. No uno, los 3 libros. Además de haberlo dado en clase varias veces, porque es un tema central. Central, insistimos, no porque seamos, sino central, porque lo vamos a volver a ver en interpretación y lo vamos a volver a preguntar. Entonces, no quiero que me pregunte más de qué página. O sea, la bibliografía es esa. Lean porque no hace mal leer. Yo les había mandado por ahí. Además, discúlpenme, pero ustedes tienen hasta toda la bibliografía subida. No tienen ni que moverse de su casa, ni gastar un centavo, ni salir a fotocopiar. La bajan en el ordenador. Tienen todo. O sea, si ustedes estuvieran cruzando de manera presencial, ¿ustedes se creen que les grabarían las clases? ¿Se creen que grabarían las clases? Las clases presenciales no se graban. Y si no viniste a clases, jorobate. Y las clases son obligatorias. Discúlpenme, pero Andrea, hoy hablé con Andrea Valle y me dice, estás muy enojada. Sí, no estoy enojada, estoy dolida. La verdad estoy dolida. Porque da la sensación que, porque hemos escuchado comentarios muy desagradables, muy desagradables. O sea, ustedes tienen derechos, pero también tienen obligaciones. Todos tenemos derechos y obligaciones, sobre todo en derecho. Bueno, me fui al diablo, discúlpenme. Pero les vuelvo a repetir, estamos en definición de derecho. Este tema está en el libro de Portela, que es sobre todo lo que trata García Amado sobre definición de derecho. Está además en Nino, en definición de derecho, y está en el capítulo 2 el doctor Rodríguez. Bien. Sigamos adelante con el tema de los niveles de ética y metaética. Bueno, entonces quedamos en que la ética, podemos distinguir en la ética 3 niveles. El nivel de metaética, que es el nivel de mayor abstracción, y es donde vamos a discutir sobre el escepticismo. Ahora yo les voy a dar algunos, digamos, elementos como para que puedan entender mejor a qué nos estamos refiriendo. El nivel de la ética normativa, en donde ya ahí estamos formulando teorías normativas, estamos justificando, si es posible justificar, estamos además analizando instituciones de la sociedad para determinar su bondad, su maldad, su justicia o injusticia, y el nivel de la ética descriptiva o sociológica, en donde lo que hacemos es analizar cuáles son los valores imperantes en una determinada sociedad en un tiempo y espacio. Bien. Yo les decía que es importante algunos datos que es necesario que ustedes tengan. Cuando nosotros hablamos de conocimiento, nosotros hablamos de, por ejemplo, conocimiento científico. Conocimiento científico, para ser científico, tiene que reunir determinadas características. Conocimiento científico es un conocimiento general. ¿Por qué? Porque no le interesan las individualidades, sino lo que le interesan son los grandes hechos, las generalidades. No le interesa saber si Mónica Rizzo, qué color de ojos tiene o qué tipo de piel, sino lo que le interesa saber es qué tipo de, por ejemplo, de características físicas presentan los habitantes de la nación argentina, por ejemplo, pero no... acá me preguntaron... Bien. Disculpe, profe, ¿preponderante o imperante?
profe, fui yo la que le hice la pregunta. Porque no cuando yo hablé de la ética descriptiva sociológica. Bien, no, lo que dije es los preponderantes, imperantes, es lo mismo, o sea, cuáles son los valores que una determinada sociedad tiene como importantes, como válidos. Fíjense en ustedes que independientemente de la universalidad que sostienen los que adhieren a una posición de derecho natural, si nosotros comenzamos a observar, vemos que indudablemente los valores, de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la sociedad, tienen una determinada fluctuación. O sea, la ética descriptiva o sociológica lo que hace en realidad es ver en una determinada sociedad cuáles son los valores que tienen una mayor, digamos, una mayor fuerza, a la cual adhieren la mayor parte de la población y son respetados. Por ejemplo, hablando de valores, por ejemplo, la sociedad norteamericana es una sociedad que tiene como base, y a veces a nosotros nos cuesta un poquito difícil, tiene como base una posición religiosa particular, que es el puritanismo. O sea, las 13 colonias que se fundan y que dan origen a lo que ahora es Estados Unidos, se conforman con personas de origen británico que emigran por razones religiosas de Gran Bretaña y que adhieren a una posición religiosa puritana. Son personas que tienen esta base puritana y a veces hay algunas cosas que nosotros tal vez, que somos latinos o europeos, no logramos entender. Esto es lo que analiza más que nada una ética descriptivo-sociológica. Les cuento algo para que tal vez ubiquen qué es lo que analiza la ética descriptivo-sociológica. ¿Se acuerdan cuando sucedió lo de Clinton, el tema que tuvo con Mónica Lewinsky? Tal vez algunos son un poco jóvenes, pero bueno, hubo una situación que se plantea con una becaria que denuncia una serie de situaciones, diríamos, íntimas, y se arma toda una situación de debate importante, y se va a hacer un, ¿cómo se llama? Tiene un nombre en inglés. Bueno, le hacen como un juicio político a Clinton por esta situación. ¿Qué es lo que sucedía? Los franceses, los italianos, somos muy parecidos todos, no lograban entender semejante problema por una cuestión, en definitiva, del ámbito privado de presidente. O sea, no, la verdad, no podían comprender semejante situación. Pero ¿saben cuál era la explicación que daban los estadounidenses, que tienen una base muy puritana? Ellos decían que el problema que se planteaba con Clinton es que había traicionado a su mujer y le había mentido, y era la persona que él había elegido. Si a la persona que él había elegido para vivir la engañaba y le mentía de esa manera, a mí, que ni siquiera me conoce, que soy un simple ciudadano, directamente, obviamente me va a traicionar. El tema pasaba por ese lado. Mónica Pilates, yo no sé si... Ah, no. Bien, ok. No, eso lo puso mi marido porque hacía Pilates con Zoom. Ahora después lo voy a corregir. Perdón, disculpe. Después lo corrijo. Me dice que aparezco como Mónica Pilates. No. Mi marido hace por Zoom Pilates y no sé por qué razón ha puesto Mónica Pilates. Eso después no sé cómo lo voy a corregir, pero después lo voy a corregir. Disculpen la falta de respeto, pero soy Mónica Rizzo por ahora. No fue un tampoco de mi marido, pero bueno. Entonces, esto es lo que analiza la ética descriptiva sociológica. Cómo funcionan en cuanto a sus valores de ética cada una de las sociedades. Bien. Volvamos y vamos a empezar a analizar ahora el tema de, yo les había comentado que el conocimiento científico, para hacer un conocimiento científico, necesita reunir determinados requisitos.
es un conocimiento general, porque se ocupa de hechos a granel, es un conocimiento legal, no porque dicte leyes, sino que se expresa mediante leyes, y además es un conocimiento comunicable. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Que el conocimiento científico es un conocimiento que se tiene que difundir a la sociedad, porque esta es una característica también muy importante y central, porque el hecho de difundir a la comunidad el conocimiento permite que la comunidad además controle ese conocimiento. Entonces, lo que se discute en el nivel ético y en el nivel sobre todo de la metaética es si el conocimiento ético, el tema de los valores, admite un análisis de tipo científico. Eso es lo que se discute. Si es factible una justificación racional del tema de los valores y de los juicios de valor. Esto es lo que se discute a nivel de metaética. Si la posición de metaética es que el tema de los valores no admite un análisis científico, porque los valores, como por ejemplo sostienen algunas posiciones de metaética, son sentimientos individuales, o porque no hay forma de verificar o de controlar por la sociedad el tema de las conclusiones a las cuales uno arriba en las investigaciones éticas, entonces uno será a nivel de metaética escéptico. Pero el hecho de ser escéptico no significa que uno sea amoral. Un escéptico perfectamente a nivel de la ética normativa puede formular juicios de valor. Lo que sucede es que el escéptico va a formular juicios de valor, pero no va a decir que ese juicio de valor es el único verdadero. Va a decir, esto es mi juicio de valor, en el que yo creo, pero esto no quita que haya otros juicios de valor que resulten contrapuestos o contradictorios con el que yo sostengo. ¿Les queda claro esto? ¿Sí? Bien. Bueno, ahora vamos a analizar detenidamente, porque sí lo hace detenidamente, más o menos de manera un poquito más amplio, un poquitito qué es lo que tratamos en el nivel de metaética y también algunas posiciones de ética normativa. Bien. Entonces quedamos en que en el nivel de metaética lo que hacemos es analizar el significado de los términos de valor y analizar el carácter lógico de los juicios de valor. Hay diferentes clasificaciones sobre las distintas teorías de metaética, pero en general los autores consideran en distinguir las teorías de metaética o agruparlas en teorías descriptivistas o cognoscitivistas y teorías no descriptivistas o no cognoscitivistas. Ahora vamos a ver qué es lo que en general sostienen cada una de estas teorías y un muy breve resumen de cada una de ellas. Las teorías descriptivistas o cognoscitivistas, a su vez, se subclasifican en naturalismo o empirismo ético y no naturalismo